Y vamos a continuar comentando un poquito acerca de lo que estaba yo queriendo decir aquel día de la lluvia. Vamos a comentar un poco de eso. El título del tema de hoy es el conflicto de Jesús. El conflicto de Jesús. ¿Cuál es el título? Conflicto de Jesús. Tuvo un conflicto Jesús. Entonces vamos a ver cuál es ese. Mateo 9:35 al 38 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y vamos a saltar al versículo 1 del capítulo 10, el siguiente capítulo, justo el siguiente versículo 1 del capítulo 10 de Mateo. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos hable esta mañana. Padre, necesitamos escuchar tu voz esta mañana. Cada uno de nosotros en sus distintas luchas necesitamos ser direccionados, ser afianzados, afirmados en nuestra fe. Padre, no queremos seguir viviendo a tientas, como golpeando al aire, a prueba y error. Queremos hacer una pausa y escuchar tu voz. Ser direccionados por tu Santo Espíritu. No hacer las cosas simplemente por hacerlas, sino porque hay un propósito en tu corazón por el cual tú nos pides las cosas. Es crucial que en medio de los últimos tiempos escuchemos tu voz. Es crucial que en medio de situaciones que no podemos entender, escuchemos tu voz. Padre, y es en tu palabra que nuestra fe se levanta. Tú no cambias el contexto, nos cambias a nosotros para que veamos las cosas de otra manera y podamos vencer a nuestros Goliaths, a nuestros gigantes. Enséñanos a vivir, Padre, mirándote a ti, no las circunstancias, no el mundo pernicioso que busca menoscabar nuestra fe. Enséñanos, Padre. Como María, la hermana de Lázaro, se sentó a tus pies, así nosotros hoy nos sentamos a tus pies a escuchar tu voz, a recibir tu palabra. Bendice a nuestros hermanos que atraviesan enfermedad y sánalos, Padre. Pedimos tu manto sobre ellos en este momento. Pedimos tu manto sobre ellos en este momento. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos que entender, cuando leemos los 4 evangelios y estudiamos la vida de Jesús, tenemos que entender una verdad que a veces dejamos pasar por alto. Y esa es la razón por la que muchas veces no entendemos lo que Jesús pasaba y no entendemos lo que nosotros atravesamos. Y es el hecho, la realidad y la absoluta verdad de que Jesús caminó en la tierra
como hombre, como un simple mortal. Él tenía que ir al baño, él tenía que descansar, él tenía que comer. Él tuvo que aprender a leer, aprender a escribir, aprender a caminar. Él tuvo que leer la palabra y a los 12 años entender muchas cosas que hizo que él hiciera muchas preguntas a los maestros de la ley. A veces cuando vemos las películas de Jesús o las figuritas, parece que Jesús estaba enseñando a los escribas y a los fariseos, pero no. La Biblia dice que Jesús estaba preguntándoles porque él quería conocer, saber, entender. Y la Biblia no lo dice, pero en algún momento Jesús, en su crecimiento, él tuvo la revelación de quién era y hacia dónde iba. Jesús se despojó de su deidad cuando vino a la tierra y él caminó como un hombre. Y todo lo que hizo Jesús lo hizo como hombre, dependiendo del Padre y aprendiendo a caminar con el Espíritu Santo. Él no hizo su propia voluntad. Por lo tanto, Jesús se vuelve el perfecto modelo para nosotros de cómo debe ser un hijo de Dios. Porque Jesús nunca, en todo el tiempo que estuvo en la tierra, utilizó su divinidad o utilizó su deidad. Incluso cuando caminó sobre el agua, lo hizo siendo guiado por el Espíritu Santo. Y todo lo que Jesús hizo, nosotros lo podemos y lo debemos hacer, con la obvia excepción de ir a la cruz y morir por la humanidad. Eso solamente Él lo puede hacer, porque Él es el Cordero de Dios. Así que Jesús vino a modelarnos al Padre, vino a modelarnos cómo debe ser un hijo y vino a salvarnos también. Pero hay muchas cosas que Jesús no sabía. Incluso cuando Jesús empezó su ministerio, Jesús tuvo que ir al desierto 40 días. Tuvo que ayunar 40 días. Porque Jesús no quería hacer las cosas a su manera. No quería desarrollar el ministerio como él a lo mejor estaba pensando que debía hacerse. Y a lo mejor él tenía muy buenas ideas, a lo mejor él tenía muchas formas de cómo podía él empezar a predicar, pero él decide ir al desierto, ayunar, despojarse de sus mejores argumentos, despojarse de sus mejores ideas y escuchar la voz del Espíritu Santo para que él fuese guiado. Ahora, si Jesús hizo esto, ¿cuánto mucho más tú y yo lo debemos hacer? Que estamos llenos de contaminación de este mundo, de filosofías, ideologías, formas mundanas de pensar. Pero no, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos solucionar nuestros problemas haciendo cosas indebidas, porque pensamos que es la única manera de solucionar las cosas. Entonces nos vemos muchas veces inmiscuidos en situaciones dudosas para lograr nuestros objetivos. No era el caso de Jesús. Jesús no sabía todas las cosas. Jesús no supo quién le tocó. Cuando la mujer de flujo de sangre le tocó el borde de su manto, él sintió que salió poder de él y él se voltea y dijo: ¿quién me ha tocado? Jesús no sabía quién le tocó. Esto lo digo porque Jesús caminó toda su vida como hombre, no como Dios, aunque Él es la encarnación de Dios, del Verbo, del Hijo, pero no utilizó su gloria. Él lo hizo todo como hombre. Así que Él empezó a hacer las cosas. Y vemos que este pasaje resume en el versículo 35 el ministerio inicial de Jesús.
¿Cuál era ese ministerio? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús hacía esto. Él recorría aldeas, pueblos, ciudades, tenía una agenda apretada, tenía que predicar varias veces en un día, entre semana, fines de semana. Y la fama de Jesús era tal que muchísima gente de muchos pueblos venía a escucharle predicar. Y la gente, obviamente, sucedería lo mismo hoy, quería que Jesús los tocase y sanasen de sus enfermedades. Entonces yo me imagino, la Biblia no lo dice, solo nos da este resumen. Yo me imagino que Jesús, después de sus conferencias, se quedaba 4, 5, 6 horas después, sanando, ministrando, liberando a las necesidades del pueblo. Los discípulos habrán sido una suerte de guaruras y ellos tenían que hacer alguna dinámica para que esto sea rápido. Entonces imagínate 300 personas con enfermedades. Hagan una fila. No sé, pasa uno, Jesús lo toca, pasa otro, a lo mejor hicieron un carrito allá, Jesús se subió y pasaba por todo, no sé. La cosa era que cada reunión era tremendamente grande e iban aumentando día con día las necesidades. Entonces llegó el punto donde Jesús ya no podía en su humanidad, en su naturaleza humana. A lo mejor lo tuvieron que llevar cargado sus discípulos después de un día completo de estar ministrando. Mi esposa está aquí y ella sabe cómo termino los domingos, molido. Y no es tanto por el ámbito físico, sino por lo espiritual. Ministrar, orar, escuchar problemas, solucionar problemas, situaciones. Eso es pesado. Y cuando yo veo esto y veo la vida de Jesús, digo, wow, Jesús debía ser una persona atlética. Creo que tomaba su chocomil cada día, no sé. Pero él era su OmniLife. No, tampoco. Pero era una persona muy bien, con una condición física muy estable. Pero Jesús empezó a tener un conflicto, empezó a tener una inquietud. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos? Todos queremos que Dios intervenga en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos queremos sanar de alguna enfermedad o dolencia. Amén. Todos queremos que Él restaure nuestro matrimonio. Y entonces hemos idealizado un concepto de cómo se supone que debiera ser la bendición de Dios. Entonces hemos así como una nubecita y entonces dibujamos acá una casa de 2 pisos, 2 autos, mi esposa así. Entonces ya idealizamos algo. Entonces cuando aterrizamos y miramos nuestra vida real, decimos, está feo, no me gusta esta vida, está fea. Y hacemos fuchi aquello que tenemos. Y podemos caer en el error de pensar que Dios es una especie de Santo Claus espiritual que quiere cumplir todos nuestros deseos. Hemos sido adoctrinados en un mundo que cree en la magia. Cree en la magia el mundo. Vemos las películas de Walt Disney, ¿no? Todas son de magia. Magia buena, claro. Magia bonita. Varitas mágicas, hadas madrinas, genios de lámparas que cumplen deseos, milagros sobrenaturales. Hollywood ha sembrado eso en nosotros, de que en algún momento la vida va a dar un giro y todo va a cambiar y vamos a ser felices y vamos a estar muy contentos. Entonces, como no sucede,
empezamos a mirar feo a Dios. Decimos, bueno, ¿qué está pasando, Dios? Porque tenemos un concepto idealista de lo que debe ser, se supone, la bendición de Dios. Entonces vamos a nuestra realidad y vemos nuestra realidad y no nos gusta, porque no se supone que así debe ser. Pero Dios no quiere hacer magia en nuestra vida, porque la magia, hermanos, no existe. Perdón, sí, pinché el globo de alguien. La magia no existe. Lo que existe es un padre responsable que desea que sus hijos aprendan a caminar con él. Eso es lo que sí existe. Entonces no es como el taxista que está ahí que dice, ya me vi, ya me vi. No. Si tú no haces nada hoy, si tú no caminas hoy en obediencia, nada va a pasar. Y Dios lo va a permitir porque no hay magia. Todas esas películas que vamos a ver al cine, los Avengers, los Iron Man, los Spider-Man, todas esas películas hablan de magia. Rápido y Furioso, brinca el coche, agarra el helicóptero. Es magia eso, no existe eso. Nosotros pensamos que así va a pasar con nosotros. Star Wars, las series de Netflix, los programas de Disney Channel, no es real. Entonces, ese pensamiento lo llevamos a la iglesia y queremos que Dios haga magia con nosotros. Queremos que Dios transforme 20 años de hacer pura burrada en una vida bendecida, prosperada y tremenda. No se puede. ¿Qué es lo que sí quiere hacer Dios? Tomarnos de la mano y que aprendamos nosotros a caminar cual hijos con su Padre y aprendamos a depender de Él cada día. Por eso, como creemos en la magia, le decimos a Dios que quite cosas de nuestra vida. Quítame esto, quítame esto, quítame esto. Entonces Dios dice, no quito nada, yo no quito nada. Eres tú más bien el que debe aprender a caminar conmigo, a vivir conmigo y aprender a ser feliz en ese contexto adverso que te tocó vivir. Y no estoy hablando de ¿cómo se llama? Se me fue. Se me fue. No puedo avanzar si no me acuerdo. No, cuando aceptas las cosas, conformista, pero hay otra palabra. Bueno, sí, no es esa palabra, pero algo así. No estoy hablando de resignarnos, no. Estoicismo, esta es la palabra. Estoicismo. Estoicismo. No se les va a olvidar esta, por lo menos en la prédica, no se les va a olvidar. ¿Qué es el estoicismo? Es que no lo apunté eso, por eso. El estoicismo es que aceptemos todo lo que venga y que todo es la voluntad de Dios. Entonces, enfermedad, la voluntad de Dios, lo acepto. Y problemas, todo lo acepto. No, hay muchas cosas que suceden que no son la voluntad de Dios, pero tenemos que aprender a tomarnos de su mano para salir adelante de esas situaciones. Jesús entendió que había algo que no estaba bien en ese ministerio que él estaba desarrollando. Jesús estaba sanando, estaba liberando, estaba bendiciendo a miles de personas, como si hoy suponiese eso
darnos una píldora para sentirnos bien. Y eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia de hoy. Vivimos mal entre semana y venimos el domingo por nuestra píldora. Entonces, ya recibí la presencia, la unción, me voy bendecido. Pero luego seguimos haciendo las cosas mal. Yo le decía a mis alumnos hoy en la mañana, es como que a cada uno de ustedes les dé 1,000 pesos a cada uno. ¿Sí lo querrían? Sí, ¿verdad? Todos. Pero al rato ya lo gastaste porque te vas al cine y te vas a comer y ya lo gastaste. ¿Y qué queda? Pues estás igual que antes. Ese era el conflicto del Señor, que de alguna manera Él se daba cuenta que Él estaba supliendo una necesidad, estaba, digamos, ayudando a la gente en algo que sí era la bendición de Dios, pero no era el centro de aquello que Dios quería que suceda en cada vida. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? ¿Dios quiere sanar tus enfermedades? Sí. ¿Dios quiere restaurar tu matrimonio? Sí. ¿Dios quiere traer a tu familia a la iglesia? Sí. ¿Quiere que se paguen esas deudas? Sí. ¿Quiere que tengas una casa mejor? Sí. ¿Dios quiere darte muchas bendiciones? Sí. Pero no es la razón por la que Cristo vino a morir en una cruz. La razón por la que Cristo vino a morir en una cruz no se estaba cumpliendo. Porque debo decirles que muchas de estas personas incluso estaban el día que Jesús fue crucificado gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Muchos de ellos que estaban acá. Así que el ministerio de Jesús estaba supliendo una necesidad, y nosotros cuando venimos el domingo a la iglesia nos es suplida una necesidad, pero no quiere decir que haya una transformación en nosotros. Ustedes me siguen porque les di de comer. Ustedes me están siguiendo porque suplí una necesidad en ustedes. No es que estén interesados en conocerme, no es que estén interesados en tener una relación conmigo, sino que ustedes están acá por lo que yo puedo darles, por la bendición que obtienen de mí. Y déjame decirte que el cristianismo es una buena opción para ser bendecido. Muchos hombres que no son cristianos pagan sus diezmos, buscan a pastores para darles sus diezmos, porque ellos saben que eso va a traer bendición a sus negocios. Mucha gente conoce estos principios espirituales. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Porque Él nos da el pan? ¿Porque Él nos da la sanidad? ¿Porque en Él podemos encontrar bendición? En la iglesia encontramos bendición. Pero Jesús notó que algo faltaba, porque no se estaba cumpliendo el sueño, el deseo y el anhelo del Padre que tuvo originalmente cuando el hombre fue creado. ¿Por qué fue creado el hombre, el ser humano? ¿Quería Dios jugar Nintendo? ¿Está aburrido Dios? Entonces vamos a jugar Minecraft, ¿no? Vamos a hacer allá. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Para divertirse con nosotros? Porque nos crea a su imagen y a su semejanza. Dios crea al hombre a partir de una necesidad en el corazón de Dios. Esto está tremendo. Una necesidad de sentirse amado. Él también tiene esa necesidad. Dios crea al hombre porque Dios
Wow, no sé cómo vas a reaccionar con esto que voy a decir, pero Dios creó al hombre porque Dios se sintió solo y Él necesitaba compartir su gloria con alguien. Yo conozco hombres que se han ido a Estados Unidos y ellos en Estados Unidos prosperan, pero su familia está acá, pero ellos están en Estados Unidos. Y entonces ellos dicen: ¿de qué me sirve estar acá si no lo puedo compartir? ¿De qué te serviría ser multimillonario si no lo puedes compartir? Entonces hay una necesidad de que nosotros vamos a gozar de las bendiciones cuando las compartimos con la gente que amamos. Cuando yo he viajado y estoy así como que alucinado, siempre digo: ay, si estuviera aquí Caleb y lo viera, y viera esto. O si estuviese mi familia acá y viera esto. Porque tenemos que compartir, necesitamos compartir. Ahora imagínate a Dios tener todo el poder ilimitado del universo. Él quiso compartir su gloria. Y surgió en el corazón de Él una necesidad de sentirse amado. Y entonces nos crea a nosotros. Nos crea a su imagen y semejanza. Y pone en nosotros el libre albedrío para que podamos elegirle a Él. Para eso nos puso el libre albedrío. El libre albedrío es necesario para el amor genuino y verdadero. No hay amor verdadero si no hay libre albedrío. Porque si yo no te doy la opción de rechazarme, si solamente tienes la obligación de amarme, no hay amor verdadero. No hay amor verdadero. ¿Por qué sé que Abby me ama? Porque habían 5 antes que yo que estaban buscando su corazón. ¿No es así? ¿Más? Más. Pero me escogió a mí. Ella tenía opciones. No sé si mejores, pero tenía otras opciones. Pero yo me violenté en mi fe y arrebaté la bendición. ¿Amén? Tienes que arrebatar la bendición, mi chavo. Se frota las manos. Arrebaté la bendición y entonces yo estoy seguro del amor de ella porque ella tenía más opciones. Si yo viviese en una isla desierta en una isla donde solo hubiesen mujeres y yo fuese el único hombre y Abby me escoge y ella me dice: eres el hombre de mi vida, yo tendría serias dudas era la única opción realmente. Pero como ella tenía más opciones, yo puedo estar seguro que hay amor verdadero. Así que Dios le da al hombre el libre albedrío para que el hombre pudiera amarle y pudiera rechazarle. Y esa es la razón por la que el árbol se encontraba al alcance de la mano de él. Porque Dios quería que, aun estando el pecado al alcance de tu mano, tú decidas amarle y obedecerle. Eso es lo que es amor verdadero. Que habiendo todos los medios disponibles y al alcance de tu mano de pecar, tú decidas no pecar y amarle, aunque nunca nadie te pueda ver o pueda ser registrado ese momento. Ese es el amor verdadero. Y eso es lo que Dios quería. Así que Dios, más que bendecirte, darte una casa, sanarte, no sé, que te suban el salario o que te suban de puesto, más que eso, quiere tener una relación personal contigo. Y Jesús se dio cuenta que eso no estaba sucediendo, que Jesús estaba supliendo una necesidad, como lo hace hoy también, pero el anhelo y el propósito de Dios no estaba sucediendo. ¿Qué desea Dios de ti? Lo comentamos la semana pasada.
Número uno, que le conozcas de manera personal. Y en ese conocimiento tengas una relación íntima con Él, como la tuvo Adán antes del pecado. Y que en esa relación llegues a ser santo, como Él es santo. Y en esa santidad te conviertas en el reflejo de su gloria en esta generación. Y hagas aquella cosa por la cual fuiste creado. Y vivas para Él. Y cuando todo termine, estés con Él por la eternidad. Eso quiere Dios de ti y de mí. Eso quiere. Digo, si uno busca un coche, una casa, es tener una mirada muy corta, muy pequeña. Sí, si estás orando por eso está bien. Pero esa no es la razón por la que Cristo vino a morir en la cruz. Yo voy a decirte algo. Tú de todas maneras le vas a dar tu vida a algo. A una empresa, a un negocio. Tú de todas maneras le vas a dar tu vida a algo. Si de todas maneras lo vas a hacer, ¿por qué no se la das al Señor? No estoy diciendo que dejes de trabajar, sigue trabajando, pero darle tu vida a algo, eso es otra cosa. Tú de todas maneras te vas a cansar. De todas maneras te vas a cansar en el mundo o en la iglesia o donde sea. Tú te vas a cansar. Aprovecha y cánsate para Dios. De todas maneras vas a envejecer. Estés en Cristo o no estés en Cristo, tú vas a envejecer. Aprovecha y toma ventaja de esto y dale tus mejores años al Señor. Si de todas maneras vas a dar tu vida a algo, vas a cansarte y vas a envejecer, pues hazlo para Dios. Ese es el propósito que Él tiene para nosotros. Jesús tuvo que ir al monte a orar. Jesús en su humanidad no tenía todas las respuestas. Y Jesús subió al monte y dice la Biblia que Él pasó toda la noche orando. Eso lo dice Lucas 6:12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Yo me imagino esa oración. ¿Qué está pasando, Padre? Para eso vine a la tierra, Padre. Estoy sanando, estoy liberando, estoy restaurando y qué Padre, gloria a Dios por eso. Pero la necesidad es tan grande y yo soy una persona nada más. Y estoy seguro, hermanos, que Jesús quiso correr a cada persona, porque cuando Él estaba predicando, cuando Él estaba enseñando, cuando Él oraba, Él podía ver el valor de esas personas y podía entender el deseo del Padre para con cada una de ellas. Pero Él era un hombre limitado en un cuerpo que no podía liberarse como sí lo hizo el Espíritu Santo, pero Él estaba limitado en un cuerpo. Así que Él tiene este conflicto. Y en vez de correr a cada uno para ayudarle y para solucionarle su vida, Él no hizo eso. Él subió al monte a orar. Y acá el ministerio de Jesús se conecta con el ministerio de Moisés, porque Jesús y Moisés tienen ministerios similares, solamente que en dos pactos diferentes. Y el problema que tuvo Jesús también lo tuvo Moisés, porque en Éxodo 18 vemos a Moisés atender al pueblo de Israel desde la mañana hasta el anochecer. Desde la mañana hasta el anochecer.
y lo vio su suegro Jetro. ¿Y qué le dijo su suegro a Moisés? No está bien lo que estás haciendo. Desfallecerás del todo tú y este pueblo también. O sea, las dos se van a perder, tú y el pueblo. Así que lo que estás haciendo está mal. No está bien lo que estás haciendo. Escuche ahora mi voz y Dios estará contigo, le dice el suegro a Moisés. ¿Cuántos bendicen la vida de su suegro? Hay buenos suegros, hermano. Dan buenos consejos. Bueno, este suegro era bueno. Jesús y Moisés tuvieron el mismo conflicto, tuvieron el mismo problema. No podían darse abasto con tanta necesidad y no estaban cumpliendo el propósito que Dios tenía en su corazón. Así que la Biblia no lo dice, pero yo pienso que lo que recibió Jesús en el monte fue lo mismo que recibió Moisés de su suegro Jetro. Su suegro Jetro le dijo: tú debes orar por el pueblo, trae las necesidades a Dios al pueblo. Escoge hombres maduros, Moisés, hombres virtuosos, hombres capacitados, entrenados, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre jefes de millares, de centenas y de 10. Así que el consejo de Jetro a Moisés fue que Moisés delegara autoridad, ¿verdad? Ya la cosa no iba a estar concentrada en un solo hombre, sino que Moisés iba a delegar la autoridad. Y todo asunto pequeño iba a subir en una escala de gravedad hasta llegar a él. O sea, un asunto de desánimo, que fulano no llegó a su célula, ay, que lo atienda el líder celular. Pero cosas más complejas iban a ir subiendo en la escala hasta llegar a Moisés. Y Moisés solo iba a ver asuntos graves. Y este fue el diseño que tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y esta fue la manera en que Moisés logró organizar una bola de gente que parecía un mercado, hermano, un mercadote. El pueblo de Israel salió de Egipto todo desorganizado, sin tener la capacidad de tener ninguna forma de orden. El baño era donde sea, imagínate. No estaban asignadas ninguna secuencia para los campamentos. Era un mercadote. Ahí tenía Moisés. Así que el consejo trajo gobernabilidad y trajo orden al pueblo de Israel. A tal grado que la Biblia en muchas partes del Antiguo Testamento señala que ellos caminaban en el desierto como un solo hombre. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia debe caminar como un solo hombre, que tiene miembros, órganos, funcionalidades, y que el apóstol Pablo dice que esos miembros están interconectados a través de coyunturas espirituales, a través de las cuales el cuerpo se va edificando en amor. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros, cada uno el uno del otro, y cada uno tenemos diferentes funciones. Moisés logró hacer una organización perfecta de 12 tribus. Yo quiero que te imagines esto. ¿Cómo podían levantarse del desierto, de un lugar, no sé cuántos eran, 2 millones tal vez, de personas? Tú, tus hijos, tu casa de campaña, tu burro, tu ganado, tu perro, tu chivo y tus gallinas. Todos allá, caminando. Dice la Biblia que el pueblo de Israel seguía la nube
En el día había una nube que les daba sombra, confort, y en la noche había una columna de fuego. Entonces ellos se estacionaban, y Moisés ya tenía milimétricamente designados dónde estaban los lugares de cada persona. Entonces cuando se movía la columna, a lo mejor estás un mes en un lugar y de repente la columna se empieza a mover a otro lugar. Entonces agarra tu carreta, agarra tu burro, agarra tu mochila, baja a tu casa, envuelve todo, móntate allá y a caminar, se ha dicho. Y dice la Biblia que cuando ellos caminaban en el desierto, si viéramos nosotros desde un helicóptero, veríamos una cruz, porque caminaban las tribus de tal manera que se distribuían 2 arriba, 2 a los costados, abajo, en el centro la tribu de Leví, y entonces ellos iban caminando. Y cuando llegaba la nube a un lugar y se estacionaba la nube, todos ya sabían dónde iban a ir. Así que si allá Anita y Edgar vivían en la calle 5 por 40 y 28, pues en el nuevo lugar, igual allá en la misma calle iban a ver 2 calles adelante y 3 para allá. Allá ibas a encontrar su casa. Ya estaban organizados, ya estaban totalmente coordinados. Entonces Jesús en el monte dice: Padre, no puedo yo solo, es demasiada gente y tampoco estoy logrando aquella cosa por la cual tú me enviaste a la tierra. Porque dice la Biblia que Jesús vino a rescatar ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Y voy a agregarle 2 palabritas más: con Adán. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido con Adán. ¿Qué se perdió con Adán? La comunión, la relación, la unidad entre el hombre y Dios. Eso vino a restaurar Jesús. Jesús no murió en la cruz para que tú y yo tengamos un mejor empleo o para que nos suban el salario. Jesús murió en la cruz para que tú y yo podamos volver al Padre y encontrarnos en Él, y encontrar en Él la razón por la que estamos aquí en la tierra. No hay tragedia más grande en el universo que el desperdicio de una vida. Y no me estoy refiriendo a los drogadictos, a los narcotraficantes y a las prostitutas, ¿no? Bueno, sí están desperdiciando su vida, pero no me refiero a eso. No hay tragedia más grande en el universo que el despilfarre de recursos y atributos divinos que fueron sembrados por Dios en el diseño de nuestra vida antes de la fundación del mundo, y que ahora, por no tener una visión clara del plan de Dios, desperdiciamos nuestra vida en cosas vanas. Esa es una tragedia. Esa es una tragedia. Tenemos que crecer. Así que, ¿cómo llegamos a cumplir ese propósito? Si el propósito de Dios no es suplir una necesidad temporal que nos va a sacar de un problema temporal. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que conociéndole a Él podamos vencer cualquier adversidad, que podamos matar cualquier gigante como lo hizo David. Pero ¿cómo llegamos de un punto al otro? Porque ni siquiera la salvación es el objetivo final de Dios. Tu conversión, tu salvación, tu nuevo nacimiento no es el objetivo final de Dios. Simplemente es un medio para alcanzar algo más grande que eso. ¿Cómo llego de la salvación a cumplir el propósito de Dios? La respuesta es discipulado. Tengo que ser discipulado, porque aunque la vida de Dios es perfecta en mí,
yo no soy perfecto. Yo tengo un montón de errores. Necesito ser formado para que yo pueda llegar a la altura del varón perfecto y convertirme en aquello que Dios diseñó que yo sea antes de la fundación del mundo. Así que Jesús, cuando baja del monte, empieza a hacer exactamente lo mismo que Moisés. Y llama a sus 12 y les da autoridad. Yo estoy seguro que a veces Jesús quería llorar cuando veía a sus 12. Hacía así de... Pero era la única forma, porque esos 12 eran la semilla del cumplimiento del propósito eterno de Dios para con cada uno de nosotros. Hoy Dios no ha quitado el dedo del renglón con nosotros. El propósito sigue siendo el mismo. Jesús no quiere suplir una necesidad en ti. Digo, sí lo quiere hacer, pero no como si fuese su objetivo. Él lo va a hacer porque nos ama, pero Jesús lo que quiere es que tú le conozcas y que entremos a una relación personal con Él y que seamos santos como Él es santo y que nos volvamos el reflejo de su gloria y hagamos aquella cosa por la cual fuimos creados. Y el día que nosotros muramos estemos para siempre con Él. Eso es lo que Él quiere. Y esa es la razón por la que Jesús, su ministerio cambia a partir de acá. A partir de acá, Jesús ya no se entrega a las multitudes. Si leen cuidadosamente van a ver que Jesús ya no se entrega a las multitudes a partir de acá. Se empieza a entregar ¿a quién? A sus 12. Porque en el plan de Dios, Él debía de sembrar su ADN en ellos. Sí seguir sanando, sí seguir bendiciendo, sí seguir supliendo necesidades temporales, pero como una obra periférica, no como una obra central. Ora por la gente, bendice a la gente, pero enfócate en aquellos discípulos que Dios te dio. Y si no has empezado a ser discípulos, no estás entrando a la visión que Dios tiene para nosotros, para esta generación. Porque a partir de ahí Jesús empezó a dedicarse a la tarea de hacer discípulos y sembrar en ellos. Porque Jesús sabía que un día Él se iba a ir. ¿Y quién iba a sanar ahora a los enfermos? ¿Y quién iba a echar afuera a los demonios ahora? Así que la visión, el sueño de Dios no debía depender de un solo hombre. Debía ser esparcido, transmitido, sembrado en muchas personas. Esto es lo que Dios le dijo a Abraham. Esto es lo que Dios le dijo a Abraham. Naciones saldrán de ti, reyes saldrán de ti. Multiplicaré tu descendencia como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. ¿Cuándo se lo dijo Dios a Abraham? Cuando estaba solo, cuando no había nadie alrededor de él. Pero él creyó y su fe le fue contada por justicia. Y dice Pablo que no se escribió solo para él. Eso que se escribió, que su fe le fue contada por justicia, se escribió para nosotros. Para que aunque no veamos las cosas en el ámbito natural, creamos en aquel que hace las promesas. Porque también a nosotros nuestra fe nos va a ser contada por justicia.
es la esencia del Evangelio. Dios no quiere suplir tu necesidad temporal necesariamente. Dios quiere que aprendas a caminar con Él y tomado de su mano venzas cualquier adversidad que se te presente. Y camines con Él el resto de tu vida. Y tus hijos conozcan a Dios. Y seas en esta tierra un reflejo de su gloria. Y vivas la gran aventura por la cual existes. Y cumplas la necesidad más básica y elemental en el corazón de Dios: sentirse amado. Si tú amas a Dios, llegaste a la cumbre. Llegaste a la cumbre. No hay nada más arriba, hermano. Llegaste a la punta de la montaña. Ama a Dios. Conoce a Jesús. Conócelo. No hay nada más grande en el universo que eso. Ni Fortnite, ni el Señor de los Anillos, ni esas tonteras. Conoce a aquel que te creó. Conócele. Conócele de manera personal. Vamos a ponernos de